Al leer textos estoicos podemos ver que de muchas maneras la naturaleza humana no ha cambiado y que las personas difíciles son una ocurrencia atemporal. Entonces, ¿qué sugirió Epicteto con respecto al manejo de las personas difíciles de ese tiempo? Epicteto les dijo a sus estudiantes que recordaran la naturaleza de su actividad. Podemos atribuir características específicas a cada acción. En los baños, por ejemplo, hay cosas que podemos esperar cuando vamos allí, aunque no nos guste. Personas salpicando agua, empujando a otros, usando lenguaje abusivo, gritando, intimidando o haciendo un clavado, si eso existía en ese entonces. Al ser conscientes de estos aspectos inherentes al baño, no deberíamos sorprendernos al encontrarlos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Según Epicteto, sugiere que el punto focal no debería ser solo bañarse, sino también mantener la mente tranquila y bajo control. Cito: así que irás con más seguridad sobre esta acción si te dices a ti mismo: ahora iré a bañarme y mantendré mi propia mente en un estado conforme a la naturaleza. Y de la misma manera con respecto a cada otra acción. Por lo tanto, si surge algún impedimento al bañarte, tendrás preparado decir: no deseaba solo bañarme, sino mantener mi mente en un estado conforme a la naturaleza, y no lo mantendré si me molesto por las cosas que suceden. Fin de la cita. De manera similar, podemos abordar el transporte público. ¿De qué naturaleza es esta actividad? ¿Es siempre tranquilo tomar el transporte público y siempre hay asientos disponibles para todos? ¿Son las personas siempre encantadoras y amigables en el autobús? ¿Los trenes siempre llegan a tiempo sin excepción? Cualquier viajero probablemente admitirá que, aunque estas experiencias positivas ocurren, no representan completamente la naturaleza de tomar el transporte público. En cambio, hay muchos aspectos desagradables, como personas ruidosas, malolientes, antisociales que intentan evadir tarifas, ocupan demasiado espacio y ponen sus teléfonos en altavoz, en un vagón de metro completamente lleno. Entonces, ¿cuál es la manera estoica de tomar el transporte público? Basándonos en el verso de Epicteto, la respuesta es doble. Primero, antes de salir, los estoicos contemplan la naturaleza de la vida, la naturaleza de ser humano y, como era de esperar, sobre cómo lidiar con las dificultades. Personas, a partir de sus escritos, incluso los estudiosos posteriores del estoicismo, derivaron una práctica conocida como la praemeditatio malorum, traducida de manera laxa como visualización negativa, que he explorado a fondo en un video anterior. Pero echemos un vistazo a un curioso ejemplo de los escritos de Marco Aurelio, en el que se instaba a sí mismo a no molestarse por los malos olores corporales de las personas. Declaró: no te irrites por el olor o el mal aliento de las personas. ¿Cuál es el punto? Con esa boca, con esas axilas, van a producir ese olor. Pero tienen un cerebro, ¿no pueden darse cuenta? ¿No pueden reconocer el problema? Así que tú también tienes un cerebro. Bien por ti, úsalo para despertar el suyo. Muéstrale, haz que se dé cuenta. Si escucha, entonces habrás resuelto el problema. Sin enojo. Fin de la cita. El pensamiento subyacente de este enfoque es que, en última instancia, no podemos controlar el comportamiento de otras personas. Marco Aurelio se dio cuenta de que incluso como emperador no tenía un poder completo sobre sus súbditos, como probablemente hayamos experimentado con las personas a nuestro alrededor. Tienen sus propios cerebros, voluntad y libertad de acción. Si algo nos molesta de ellos, solo podemos señalarlo, exponiendo claramente el problema. ¿Pero eso garantiza que escucharán? No. Es probable que no les importe en absoluto lo que decimos.
Algunas personas huelen mal y simplemente no les importa. A menos que puedas obligarlos a bañarse y ponerse desodorante, su higiene no está en tu poder. Y así, como dirían los estoicos, no vale la pena preocuparse por eso. Por cierto, si te interesan más de mis divagaciones inspiradas en la filosofía estoica, estos libros que contienen mis obras recopiladas podrían interesarte. Están disponibles en formato de libro, de bolsillo y electrónico. Cuando las personas muestran comportamientos que no nos gustan, a menudo ponemos estos comportamientos bajo una lupa. Un ejemplo con el que casi todos pueden relacionarse es la forma en que vemos a nuestros padres. Especialmente cuando envejecemos, tendemos a enfocarnos en las malas características de nuestros padres mientras pasamos por alto las buenas. Sí, algunos padres tomaron decisiones terribles, otros no pueden recibir críticas y otros son entrometidos. Estas son facetas que nos alejan de estas personas. No podemos ignorarlas. Persisten en el fondo cada vez que nos comunicamos con ellos. Estas características son las que hacen que estas personas sean difíciles. Y, desafortunadamente, a menudo no hay mucho que podamos hacer al respecto porque solo ellos pueden decidir cambiar. Pero Epicteto nos instó a no renunciar a estas personas todavía. El Enquiridión comparte una lección arraigada en la tolerancia, mostrando que todas las cosas, incluidas las personas, tienen más facetas aparte de sus malas características. Epicteto habló con un discípulo que lidiaba con un hermano que actuaba de manera injusta, ya sea con él o con otros. Entonces le dio la siguiente sugerencia: todo tiene dos asas, una con la que puedes llevarlo y otra con la que no. Si tu hermano es injusto y tratas de entender la situación por el asa de su injusticia, estás usando el asa que no funcionará. Comprende la situación por la otra asa, que es tu hermano, y que ustedes dos fueron criados juntos, y podrás llevarlo bien. Fin de la cita. En muchos casos, desde la experiencia personal, cambiando perspectivas recorre un largo camino. A veces, principalmente cuando estoy solo en mis pensamientos, atrapo mi mente magnificando los aspectos negativos de las personas, convirtiéndolos en villanos dispuestos a causar estragos en su entorno. La manija, como la llamó Epicteto, se vuelve más significativa que la persona a la que está unida. Entonces, lo que ayuda es simplemente enfocarse en el otro lado de la persona, ya que hay mucho más en alguien que ser un imbécil, un mentiroso, un idiota o una reina del drama. Podría haber aspectos complementarios que aún podrían respaldar un vínculo, otras manijas para llevarlo. Sin embargo, la situación a veces es tan mala que no podemos manejarla ni siquiera con las manijas que consideramos aceptables. Algunas personas son simplemente demasiado tóxicas para estar cerca. Si ese es el caso, sigue observando. Imagina compartir tu hogar con alguien que ha iniciado un fuego que produce humo, mientras el fuego sea manejable y el humo sea tolerable. No ves motivo para irte, pero ¿qué harás cuando el humo se vuelva insoportable? ¿Te quedarás adentro o saldrás? Permíteme compartir algo personal, algo con lo que he luchado durante mucho tiempo. No he hablado con mi padre durante más de 5 años. Solíamos ser muy cercanos, pero en la primavera de 2018 corté el contacto, lo cual no fue sin motivo. Fue una acumulación de experiencias, algunas de las cuales son insanas cuando las recuerdo. Mi padre cumple con los criterios del trastorno de personalidad narcisista enumerados en el DSM-5, aunque nunca fue diagnosticado oficialmente porque no cree que tenga un problema, a diferencia del mundo que lo rodea, por supuesto. Independientemente de la etiqueta que le corresponda, su completo desprecio por los límites personales, manipulation, mentiras patológicas, de la vida, la naturaleza de ser humano y, como era de esperar, sobre cómo lidiar con las dificultades. Personas, a partir de sus escritos, incluso los estudiosos posteriores del estoicismo, derivaron una práctica conocida como la praemeditatio malorum,
traducida de manera laxa como visualización negativa, que he explorado a fondo en un video anterior. Pero echemos un vistazo a un curioso ejemplo de los escritos de Marco Aurelio, en el que se instaba a sí mismo a no molestarse por los malos olores corporales de las personas. Declaró: no te irrites por el olor o el mal aliento de las personas. ¿Cuál es el punto? Con esa boca, con esas axilas, van a producir ese olor, pero tienen un cerebro, ¿no pueden darse cuenta? ¿No pueden reconocer el problema? Así que tú también tienes un cerebro. Bien por ti, úsalo para despertar el suyo. Muéstrale, haz que se dé cuenta. Si escucha, entonces habrás resuelto el problema. Sin enojo. Fin de la cita. El pensamiento subyacente de este enfoque es que en última instancia no podemos controlar el comportamiento de otras personas. Marco Aurelio se dio cuenta de que incluso como emperador no tenía un poder completo sobre sus súbditos, como probablemente hayamos experimentado con las personas a nuestro alrededor. Tienen sus propios cerebros, voluntad y libertad de acción. Si algo nos molesta de ellos, solo podemos señalarlo, exponiendo claramente el problema. ¿Pero eso garantiza que escucharán? No. Es probable que no les importe en absoluto lo que decimos. Algunas personas huelen mal y simplemente no les importa. A menos que puedas obligarlos a bañarse y ponerse desodorante, su higiene no está en tu poder. Y así, como dirían los estoicos, no vale la pena preocuparse por eso. Por cierto, si te interesan más de mis divagaciones inspiradas en la filosofía estoica, estos libros que contienen mis obras recopiladas podrían interesarte. Están disponibles en formato de libro, de bolsillo y electrónico. Cuando las personas muestran comportamientos que no nos gustan, a menudo ponemos estos comportamientos bajo una lupa. Un ejemplo con el que casi todos pueden relacionarse es la forma en que vemos a nuestros padres. Especialmente cuando envejecemos, tendemos a enfocarnos en las malas características de nuestros padres mientras pasamos por alto las buenas. Sí, algunos padres tomaron decisiones terribles, otros no pueden recibir críticas y otros son entrometidos. Estas son facetas que nos alejan de estas personas. No podemos ignorarlas, persisten en el fondo cada vez que nos comunicamos con ellos. Estas características son las que hacen que estas personas sean difíciles y, desafortunadamente, a menudo no hay mucho que podamos hacer al respecto porque solo ellos pueden decidir cambiar. Pero Epicteto nos instó a no renunciar a estas personas todavía. El Enquiridión comparte una lección arraigada en la tolerancia, mostrando que todas las cosas, incluidas las personas, tienen más facetas aparte de sus malas características. Epicteto habló con un discípulo que lidiaba con un hermano que actuaba de manera injusta, ya sea con él o con otros. Entonces le dio la siguiente sugerencia: todo tiene dos asas, una con la que puedes llevarlo y otra con la que no. Si tu hermano es injusto y tratas de entender la situación por el asa de su injusticia, estás usando el asa que no funcionará. Comprende la situación por la otra asa, que es tu hermano, y que ustedes dos fueron criados juntos, y podrás llevarlo bien. Fin de la cita. En muchos casos, desde la experiencia personal, Cambiando Perspectivas recorre un largo camino. A veces, principalmente cuando estoy solo en mis pensamientos, atrapo mi mente magnificando los aspectos negativos de las personas, convirtiéndolos en villanos dispuestos a causar estragos en su entorno. La manija, como la llamó Epicteto, se vuelve más significativa que la persona a la que está unida. Entonces, lo que ayuda es simplemente enfocarse en el otro lado de la persona, ya que hay mucho más en alguien que ser un imbécil, un mentiroso, un idiota o una reina del drama. Podría haber aspectos complementarios que aún podrían respaldar un vínculo, otras manijas para llevarlo.
Sin embargo, la situación a veces es tan mala que no podemos manejarla ni siquiera con las manijas que consideramos aceptables. Algunas personas son simplemente demasiado tóxicas para estar cerca. Si ese es el caso, sigue observando. Imagina compartir tu hogar con alguien que ha iniciado un fuego que produce humo, mientras el fuego sea manejable y el humo sea tolerable. No ves motivo para irte. Pero ¿qué harás cuando el humo se vuelva insoportable? ¿Te quedarás adentro o saldrás? Permíteme compartir algo personal, algo con lo que he luchado durante mucho tiempo. No he hablado con mi padre durante más de 5 años. Solíamos ser muy cercanos, pero en la primavera de 2018 corté el contacto, lo cual no fue sin motivo. Fue una acumulación de experiencias, algunas de las cuales son insanas cuando las recuerdo. Mi padre cumple con los criterios del trastorno de personalidad narcisista enumerados en el DSM-5, aunque nunca fue diagnosticado oficialmente porque no cree que tenga un problema, a diferencia del mundo que lo rodea, por supuesto, independientemente de la etiqueta que le corresponda, su completo desprecio por los límites personales, manipulation, mentiras patológicas, autoengrandecimiento, obsesión con la venganza y camino hacia la autodestrucción, sin mencionar la destrucción de la vida de otras personas, eran demasiado grandes para mi capacidad de tolerancia. Tuve que escapar, tuve que irme. La idea de que mi padre sigue siendo mi padre y por lo tanto debería tenerlo en mi vida, perdió cada vez más su credibilidad a medida que se acumulaban los incidentes, y yo no era la única víctima. Durante años contemplé las palabras de Epicteto: tienes naturalmente derecho a un buen padre. No, solo a un padre. Y aunque eso es cierto, también debo reconocer que hay límites para lo que uno debe soportar. En algún momento es suficiente. La vasta colección de conferencias grabadas de Epicteto llamada Discursos presenta una comparación sobre el humo en una casa que dice así: ¿alguien ha hecho humo en la casa? Si ha hecho una cantidad moderada de humo, me quedaré. Si es demasiado, salgo afuera. La comparación generalmente se explica como un argumento a favor del suicidio, diciendo que cuando la vida se vuelve demasiado difícil de soportar, está bien irse. Sin embargo, cuando miramos los pasajes que preceden a la comparación, parece que Epicteto se refiere a las personas difíciles, ya que cuentan una historia sobre alguien que no quiere cenar en la casa de alguien porque no soporta su fanfarronería. Así, Epicteto concluyó: solo no hagas nada como uno cargado o afligido o pensando que está en una situación miserable, porque nadie te obliga a esto. Aquí parecía enfatizar nuestra capacidad para elegir. Cuando tratamos con personas difíciles o narcisistas, en toda regla hay alguna posibilidad de irse. Sí, podemos atravesar esa puerta y nunca mirar hacia atrás en ningún momento. Cuando las personas nos han herido, podríamos entretener fantasías de venganza. El ojo por ojo parece justo. Si alguien nos dañó o hizo injusticia, ¿no estamos justificados para devolverles la misma moneda? Mis interacciones con mi padre evocaban sentimientos similares en mí. Durante años he pensado en venganza, en cómo saldar cuentas, y ciertamente no usaría los mismos métodos que él. Mi idea de venganza era el éxito. Como hijo, nunca fui lo suficientemente bueno. Siempre estaba en falta, perpetuamente deficiente. Así que pensé que mi mejor venganza sería mostrarle que había alcanzado más éxito del que él nunca tuvo. Aunque esta forma de venganza era constructiva y no dirigida principalmente a dañar a alguien, seguía siendo venganza. Aún estaba alimentada por la ira. Así que sacrificé parte de mi felicidad para contraatacar, lo cual, retrospectivamente, era bastante absurdo. No solo mantuve viva mi herida,
sino que también desperdicié mi energía persiguiendo algo que, en última instancia, estaba fuera de mi control: obtener una reacción de mi padre. La reacción deseada de él era una mezcla de asombro, reconocimiento, arrepentimiento, aceptación y quizás, solo quizás, una disculpa. Pero me di cuenta de que probablemente nunca me dará esas cosas, no importa cuánto logre. Epicteto presentó una perspectiva diferente sobre la futilidad de la venganza. En esencia, veía la venganza como innecesaria y un acto perjudicial para uno mismo. Si buscamos venganza por una lesión, algo que alguien nos ha hecho, consideremos primero la sugerencia de Epicteto de reflexionar sobre ¿qué es una lesión? ¿Qué es una lesión? Cuando alguien te traiciona, ¿estás lesionado? Cuando alguien te corta la mano, ¿estás lesionado? Según los estándares convencionales, es probable que consideres tales eventos como lesiones, pero Epicteto afirmó que la lesión real implica una falta de moralidad en las acciones de uno. Por lo tanto, si alguien te miente o te roba, esa persona se ha lesionado a sí misma, ya que dañó su virtud, que es el bien verdadero y único según los estoicos. Epicteto afirmó: pues si el bien reside en el propósito moral y el mal igualmente en el propósito moral, observa si lo que estás diciendo no llega a algo así. Bueno, y entonces, dado que fulano se ha perjudicado al hacerme algún mal, ¿no me perjudicaré yo al hacerle algún mal a él? Fin de la cita. Se dice que la venganza es dulce, y aunque eso es cierto en algunos casos, la dulzura a menudo es de corta duración. Si la virtud es o no el único bien, es motivo de discusión. Pero, en mi opinión, Epicteto tenía razón al decir que al dañar al hombre que me había herido me haría daño a mí mismo. Es una forma diferente de decir: nunca te rebajes a su nivel. No vale la pena. Además, la lesión prevista puede ni siquiera ocurrir, ya que el sufrimiento que esperamos infligir depende en última instancia de cómo reaccionen a nuestras acciones. No está en nuestro control. Así es como los estoicos lidian con personas difíciles, incluidas aquellas que despiden mal olor. ¿Cómo lidias con personas difíciles? ¿Cuál sugerencia estoica te gusta más? Por favor, háznoslo saber en los comentarios. Gracias por mirar.